Emprende Consciente es el podcast que te guiará en la búsqueda de tu propósito en los negocios y el autoconocimiento. Conversamos con emprendedores y expertos en salud mental para equilibrar tu éxito empresarial y bienestar emocional. Prepárate para inspirarte y recibir consejos prácticos. Sintoniza y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. Emprende Consciente. Emprende Consciente. Con Patricia de Bernardi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Emprende Consciente. Hoy tengo a una gran amiga, Susana Lepez, artista. Ella es cantante, es intérprete y también es profesora de francés. Es una mujer muy multifacética y también es productora. Vamos a conversar con ella muchas cosas interesantes, pero sobre todo el valor de el esfuerzo, la resiliencia y la transformación constante. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Pati, súper bien. Pucha, contentísima de estar acá, de verdad. Sí, la verdad que, bueno, primero gracias por aceptar esta invitación. ¿Y qué te parece si abrimos nuestras hermosas conversaciones que tenemos entre amigas a toda la gente que nos está escuchando? Porque siempre es muy potente poder, no sé, introducirse en el mundo de alguien tan power como tú, que ha llegado a transformar no solamente su entorno, con todas las cosas que has hecho en tu vida, sino también a ti misma. ¿Qué te parece si nos contás un poquitito de eso, Susi? Ay, pero ¿por dónde empezamos? Empecemos en qué minuto vos te diste cuenta de tus propios talentos. Bueno, yo creo que siempre fue un constante empuje, ¿ah? Esa cosa que uno tiene dentro y que no te deja tranquila. O sea, de hecho, yo soy traductora francés-español, estudié en la Universidad de Concepción, luego después hice un magíster, que me faltó un tiempo para terminar, pero por razones muy válidas. Y yo me dediqué a la música. Una vez que terminé mi carrera, yo sabía que algo en mí tenía que concretar y hacerlo bien, y era la música, no solamente era un gusto. Entonces dejé mi estudio y me fui para Santiago a estudiar canto, y ahí empezó una nueva etapa en mi vida. Siempre le hice caso a mis sentimientos, a lo que yo sentía. No sé, yo creo que uno tiene que ayudarse a ser feliz, no, de alguna u otra manera, siempre hacer lo que a uno le gusta, la pasión. Yo creo que las personas sin pasión no pueden vivir. Y, sí, es como una vida a medias en realidad, ¿eh? Las personas y uno se cruza durante el día con muchas personas y uno automáticamente puede llegar a distinguir la gente que está vibrando en su pasión, independiente de cómo esté, económicamente o tal vez emocionalmente o tal vez familiarmente. Uno sabe la persona que vibra en su pasión y las personas que están como apagadas y mustias. Aparte que igual, bueno, lo que habíamos conversado como otras bambalinas es que, no sé, yo creo que hay un empuje ahí, hay una energía que no sé de dónde sale. Pero, bueno, eso fue en un principio cuando yo decidí que la música era lo mío. Luego me vine a Concepción porque estuve 5 años en Santiago, y luego empecé a interesarme. Siempre hubo como ese, no sé, ese interés o esa búsqueda del reconocimiento de los músicos y artistas de acá de la región. Yo me tuve que ir para estudiar, porque en ese tiempo yo no tenía muchas opciones acá, digamos. Entonces tuve que emprender el vuelo, como en ese tiempo muchos artistas lo hacían, tanto músicos, actores, qué sé yo, artistas visuales, y se tenían que ir de acá. Entonces Concepción empezó a quedar vacío, en el fondo, sin tener muchos referentes, o donde no hay oportunidades para tú poder desarrollarte como músico. O sea, no había escuela. O sea, ¿ya? imagínate lo que me estás diciendo. O sea, muchos talentos regionales, en el fondo, tal vez se pierden porque no hay oportunidades como para ir a Santiago, la oportunidad que vos tuviste o que te gestionaste a ti misma. Y eso de ir fuera de los muros a buscar una oportunidad para hacer escuela. Porque sí, aquí no hay. Claro, en ese momento no había, y la tendencia era, bueno, o te ibas o no te ibas. Si querías aprender, tenías que irte, así. Esa era nuestra realidad. Afortunadamente, con el tiempo las cosas han cambiado. Yo después de 5 años volví a Concepción, y me junté con mis amigos músicos de acá, empecé a crear. Todo se empezó a abrir, porque siempre hubo como, bueno, yo puedo hablar con más autoridad en el tema musical, sí, en el ambiente musical que se vivía. Pero antes era muy cerrado, ya como que los rockeros con los rockeros, los folcloristas con los folcloristas, los jazzistas con los jazzistas. Entonces había como, no sé, había un sentimiento muy separatista en ese momento, ¿ya? Y bueno, con cosas que empezaron a pasar, que también propios gestores
del mundo musical empezaron a decir, ok, empezamos a abrir espacios para poder desarrollarnos, porque también, ojo, ese es un tema importante de los espacios que tienes disponible para expresar tu arte. Y también pasamos por una etapa muy bonita en Concepción, ¿ya? En ese tiempo había más salas, había como ese espíritu de compartir, de cantar, no sé, o quizá una necesidad también. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y bueno, luego yo empecé a grabar mi disco y así empecé a hacer mi vida musical, mi carrera, pero también vuelvo atrás. Yo soy súper dispersa, amiga, así que agárrame. Me encanta porque, ¿sabes qué? Es importante que la gente que nos escucha entienda que la vida de una emprendedora, de una gestora, no es lineal. Uno va para adelante y para atrás todo el tiempo. Lo que hablábamos hace un ratito. O sea, esto no es que paso 1, paso 2, paso 3. No. Y te dije hace un rato, ¿cuál es la fórmula para ser Susana Lépez? No hay una fórmula porque tú sos una persona en transformación constante. Entonces, claro, tú tenés razón, porque en el fondo no es que una cosa primero, una cosa después, son muchas cosas al mismo tiempo, porque yo cantaba, pero yo decía, siempre estuve involucrada en la producción. Sí. Aunque no lo quisiera. Como así metida, como ¿me entendés? Exacto, o no? Porque tenías el bicho. Cuando yo hacía clase en la Corporación Cultural Alianza Francesa, estuve trabajando muchos años ahí. Yo me acuerdo de esa época años. También. Con la misma, hacían actividades culturales y yo obviamente ayudaba. Y en ese momento yo dije saltó la idea de hacer el primer festival de voces femeninas de acá de Concepción y de la región. Y yo estaba ahí ayudando y bueno, tras que me acuerdo a la Francesca Ancarola, a la Nati Yu y a la Cristina Galvi, yo también canté. Entonces en el fondo era hacer un festival con quien te conocía, pero también con cantantes locales para que en el fondo la experiencia se pudiera compartir. Claro. ¿Ya? Y ahí está mi primera producción, yo creo, un poco informal, pero yo fui la que gestionó todo el cuento. Y luego ya seguí cantando, haciendo clases de francés todavía. Y luego hice el primer festival de jazz de Pucón. Entonces pero no era porque yo quería ganar plata, sino que yo quería vivir esa experiencia. Sí. Y traer a todo mi amigo Santiago, qué sé yo, armamos medio mambo allá en Pucón. Fue excelente, o sea... Bueno, no sé, me acuerdo que estuvo el Ángel Parra y el Galvez y todos los grandes músicos del jazz de Santiago. Qué bueno. Entonces así empecé, pero era porque yo quería, porque me gustaba y porque yo quería en el fondo vivir esa experiencia. Y bueno, y más tarde con los premios Ceres. Sí, me gustaría que indagáramos un poco en eso, Susana, cuando en el fondo, bueno, me tocó acompañarte en todo ese proceso cuando nació esa idea. Después era aterrizar la idea, después era ir a golpear las puertas por esa idea, después fue aterrizarla en la realidad y concretarla, y después darnos cuenta que llegó la pandemia y cómo te fuiste transformando. O sea, porque ¿quién iba a imaginarse todo eso? Que íbamos a pasar a algo online. O sea, entonces, contanos un poco también cómo fue ese camino. O sea, cómo nace estas ganas tuyas de poder premiar, o sea, que los artistas premien a los artistas, que se reconozcan entre sí, porque ahí está en el fondo la verdadera génesis de la diferenciación de ese premio, del premio Ceres. Bueno, esto también empezó, yo siempre he dicho, cuando yo vivía en Santiago, yo siempre veía que todos los reconocimientos se daban en la capital. Ya si eras músico de allá o si estabas ya radicado en Santiago. Uh-huh. Pero la verdad que nunca tuvimos un reconocimiento por parte de los Altazores en ese entonces, que era en el fondo lo que hago yo de los premios Ceres, pero a nivel nacional. Y como que estaba súper picada con la cuestión, porque yo sabía el talento que había acá y me encima ese sacrificio de tener que emigrar y no había reconocimiento. Entonces cuando yo llegué acá, esto iba a empezar como un reconocimiento entre los músicos. Uh-huh. O sea, yo lo pensé como una cosa súper cerrada, pero como siempre hemos tenido contacto con otros artistas de otros ámbitos, entonces me dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos o no lo haces para todos los artistas? Porque no solamente hay músicos, y dije, ya, bueno, ya. Ahí yo me acuerdo que te metiste en la pata de los caballos, porque te acuerdas que era el tema audiovisual y me decías, pero Pati, yo no cacho mucho de esto, pero bueno, voy a tener que... Al final me di cuenta de que si reconoces a A, tenés que reconocer a B, a claro. C, que las artes era una cuestión súper grande. ¿Cuántas categorías al final tenías? Teníamos 6 categorías.
Imagínate. Pero dentro de esas 6 categorías habían subcategorías. Sí, por eso. Pero fíjate que a pesar de todo, porque igual era Pero era algo tomaste el reto. complicado, pero al final dije, bueno, si tenemos que hacer esto, no podemos solamente representar. Bueno, con nosotros como músicos queríamos hacer un carrete nomás, así como que ya, el fin de semana, o sea, nos premiamos nosotros. Era para darnos ánimo después del terremoto, Gaia. Sí. Porque eso fue lo que en el fondo gatilló. Yo venía con la idea de antes, pero eso ya gatilló que teníamos que tirarnos para arriba. Sí, y no, cómo claro. nos tiramos para arriba era tener un punto de encuentro y de compartir. Sí. Así empezó todo. Daba lo mismo si salía y premiado, si no salía. Daba lo mismo porque en el fondo íbamos a estar felices igual. Sí. Y luego empezó como esto a abrirse, porque esto yo lo elaboré como un proyecto que era un reconocimiento de la arte musical. ¿Ya? Y luego se empezó a abrir, y bueno, y ahí empecé igual. Fue una experiencia, digo yo, porque todavía, ahora está en pausa, súper enriquecedora, porque me llevó a conocer a personas maravillosas. Sí. Y me llevó también a conocer cómo se funciona, cómo se trabaja, o cómo es el arte de cada una de las disciplinas y Sí. sus actores. Aprendiste muchísimo también de eso, ¿no? De otras disciplinas, Sí. te vinculaste con esas Sí. personas también, con todos los que eran nominados. Me acuerdo cuando también pasaste a esta convocatoria que era online, ¿te acordás? Que vos dijiste, Pati, tengo que mutar a online. Y yo decía, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, y muchas de tus pasos me inspiraron a mí también, para que tú sepas, porque Sí, yo también po. tuve que mutar el Closet de Julieta, que fue una Terrible. iniciativa que nació post-terremoto, igual que tú. Imagínate las cosas para que ustedes sepan. A veces uno ve una catástrofe y dice, ¿pero qué inspira una catástrofe? ¿Querer hundirse? No, nacen nuevas ideas. Entonces, deja que esas nuevas ideas fluyan y transformemos nuestro entorno. Susana con los premios Ceres, en el caso mío con el Closet de Julieta, y de una u otra manera ella transforma este mundo, ¿no es cierto?, de los artistas, de las artes, y en el caso mío del emprendimiento. Qué importante es entender que una emprendedora puede inspirar a otra y viceversa, y darse cuenta que los obstáculos que una emprendedora puede tener también los tiene la otra. Y a veces te da pánico, sobre todo a mí, por ejemplo, la parte tecnológica que no me manejaba. Y yo veía a la Susana y le digo, pero Susana, ¿pero cómo lo estás haciendo? Yo tampoco lo sé. Me empecé a rodear de gente que sí sabe hacerlo. Y en el fondo usé tu camino. El camino que tú generosamente me dijiste. O sea, y a la larga de eso se trata. O sea, hace un ratito hablábamos, Susana, cuando me decías el emprendimiento es bien parecido al jazz, y me gustaría que compartieras con los demás qué significa esto, cómo en el jazz uno puede innovar. Bueno, yo creo que, bueno, eso salió ahora, no, Sí. no fue algo pensado, pero yo decía, claro, si hacemos como una analogía, ¿cierto?, entre un concepto y el otro, creo que el emprendedor siempre va improvisando, ¿cierto? El día a día, no sé, las oportunidades, igual tienes que buscarlas, las cosas cambian de un rato a otro, y estás siempre en constante viaje, navegar por cosas nuevas. Entonces tienes que improvisar, tienes que jugar en el fondo, ¿ya? Es un juego esto. Y el jazz lo que hace es, por ejemplo, incluso si tú te equivocas, como te decía, los músicos te siguen, ¿ya? Y esa es la idea también. Yo creo que ahí va el tener un súper buen equipo de trabajo, el no estar sola en esto. O sea, para ser emprendedor no podemos tampoco estar solos. Yo creo que tenemos que tener un respaldo y un apoyo emocional importante. Sí, totalmente. Y alguien con el cual tú puedas compartir y en el fondo empezar a tomar decisiones, o que te ayude a conversarlo. Claro, porque cuando uno ve, por ejemplo, una situación, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado mutuamente? Nos juntamos a tomar un café, mira, yo veo esto, ¿vos qué ves? Y el otro te amplía el campo de visión del mismo problema, en el mismo ecosistema. Y así salimos adelante, porque Sí. cuando yo digo que, bueno, el último Ceres que se hizo presencial fue el 2018. El 2020, a principios de año, nosotros íbamos a hacer la siguiente versión en el Teatro Bio Bio. Sí, Nosotros teníamos fecha por el 4 de abril. sí, Y teníamos todo listo para que eso sucediera. sí. Y el 13 de marzo decretaron la pandemia. Exacto. Entonces yo digo, bueno, yo creo que a ti también te pasó. Totalmente, 2 años. Bueno, no, esperemos un rato si esta cuestión va a pasar. Y Y no resulta pasó. que no pasaba. Y en una reunión que tuvimos, porque en ese momento yo estaba con el apoyo del Ministerio de las Culturas, de la Seremi Cultura, y tuvimos una reunión. Entonces me dijeron, no, Susana, tú tenés que tomar una decisión ahora, porque esto se tiene que ejecutar, porque la pandemia no va a parar. Al menos este año. Y bueno, y obviamente para gastar ciertos recursos tú tienes un límite de tiempo, no puedes esperar eternamente que la pandemia pase. Y bueno, en ese momento tuvimos que tomar una decisión, gracias
Gracias a Dios yo tengo un equipo muy, muy potente también y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que reinventarnos. Ahí está de nuevo el jazz, el reinventarse, quizás el improvisar, pero después hay que pulir esa improvisación. Claro, exactamente, sí. ¿Ya? Sí, Porque el jazz lo hace, pero con mucha precisión, esas improvisaciones, ¿ya? Bueno, y ahí empezamos en el fondo, a convencernos, porque ese fue también un proceso de cómo esto está pasando, o sea, y cómo va, no, sí, todavía queda una esperanza. Entonces ahí con mi equipo dijimos no, sí, pero tenemos que hacer las cosas, tenemos las reglas súper claras y tenemos que ver cómo desarrollamos esto de manera online y yo no podía creerlo. No, ¿te acordás que ahí me acuerdo que nos juntamos y dijimos, o sea, ¿cómo se hace esto presencial, online? Porque no era nuestro, hoy en día todo es híbrido, pero en esa época era como que, no sé, como que un pájaro metido en una laguna y no era pato, una cosa que vos decías, pero voy a deformar el origen de mi proyecto, o sea, ¿qué es esto? Voy a transformarlo pero para mal, y uno igual tiene esos pensamientos. No, y aparte que tenés que tomar esos todo recursos rápido. que tenía, no sé, pues comprometido para lo técnico, para todo, para lo que es logística, tienes que Cambiarlo. invertirlo en otros. Y ítems. aparte que a esa altura ya nos queda plata solamente para el show. Sí. Porque hay un proceso, Sí. o sea, los premios se demoran un año. Sí. Un año en armarse. Ya, eso dura el proceso. Imagínate. Entonces, claro, bueno, lo que hicimos, yo me conseguí un estudio hicimos un estudio de televisión Sí, y me dimos acuerdo. conferencias Sí, fue y muy dimos los, fantástico, ¿cómo se sí. llaman? Los nominados y toda la cuestión. Igual, imagínate, plena pandemia. Sí. Pero yo estaba feliz porque en el fondo igual era la realidad y uno se tiene que adaptar. Sí. Y ahí volvemos de nuevo al tema de la improvisación y adaptación. Uno Sí. se va reinventando y adaptando. Pero también nosotros tenemos algo súper importante, yo creo que tú y yo, lo que habíamos conversado también, hay un empuje. A lo mejor otra persona diría, no, ¿sabes qué? Se suspende. Se Hay muchos suspende proyectos que se han suspendido. Oye, devolvemos las plata, yo no quiero esto, Sí. etcétera. Y aparte que somos afortunadas Sí. de tener esa mentalidad o ese espíritu Mm. y llevar igual las cosas a cabo, de alguna u otra manera. Y pasó así. Yo te digo que la entrega fue súper folclórica. Yo fui casa por casa de Sí, los me acuerdo. premiados a entregarle la estatuilla, Sí. ¿ya? Bueno, yo hubo algunos problemas entre medio, que igual los superé, porque igual uno tiene que tomar decisiones en la vida y no dejarte amedrentar por nadie Sí. y que el miedo no te invada, porque, bueno, ese va a ser tema para otro. No, ahora nos vamos a la pausa. ¿Qué te parece, Su? Sí. Y vamos a hablar del miedo y cómo controlar y primero cómo identificarlo, cómo manejarlo y también cómo honrar los pasos de los miedos que ya hemos superado. Así que bueno, nos vemos en un corte y agradecemos a Roggendorf por este exquisito café. ¿Qué te pareció el café? Sí, maravilloso. Agradecemos a Roggendorf este espacio cariñoso donde nos ha permitido realizar este podcast. Roggendorf, tradición alemana y europea en pastelería, desde el año 1955 junto a ustedes en Concepción y Santiago. Volvemos con esta interesante conversación con Susana Lépez y vamos a introducir un concepto que todos los emprendedores tenemos que luchar día a día, es con los miedos. Los miedos por situaciones de nuestro contexto, de la parte externa, de lo que nos ocurre y también nuestros miedos internos. ¿Qué te parece, Susana? Eso es algo Es de todos los interesante días. hablar porque quizás no identificamos muchas veces qué nos pasa con eso, porque la incertidumbre más que nada, la incertidumbre, los temores, el miedo, el emprendedor yo creo que tiene ese empuje, ¿cierto? De olvidar lo que te dicen, porque nosotros aparte que no tenemos que olvidar que nos criamos en una sociedad donde te decían no hagas eso porque eso no te va a resultar. No, pero para qué vayas a hacerlo, si te va a ir mal, no estudies porque te va a ir mal. Pésimo. Pésimo. ¿O qué estás estudiando? Hay 1000 de esos. Claro. O sea, ¿qué pasó con nuestro valor individual irrepetible? Pero eres músico, te vas a morir de hambre. Ay, sí, es como lo de ser maestro, profesor. Claro. Hay ciertas profesiones que es como que ¿para qué vas para allá? O te dicen, vas a estudiar música, pero para hobby. Claro. Nada que ver. Ya estudio otra cosa. Increíble, ¿no? Bueno, y a nivel de miedos, ¿cuál es el miedo más grande que te tocó enfrentar? ¿Era un miedo interno o externo? Interno. ¿Sí? O sea, obviamente que es generado por lo externo. Sí. Pero creo que más que nada es esa incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar. Que ya no depende de ti, de tu empuje. Sino que depende de todo, del ambiente, de la situación. Yo creo que todos vivimos esa incertidumbre
en lo que fue la pandemia, porque íbamos como, nosotros ya teníamos años de circo, digamos, en lo que estábamos haciendo. Creo que esos miedos al principio son de incertidumbre, de cómo van a reaccionar frente a mi propuesta, frente a mi proyecto, Sí. pero eso ya no estaba solucionado para nosotros. Exactamente. Entonces, cuando tú ya tienes como tu castillo armado y viene algo que no lo puedes manejar, Totalmente. ese es global, el miedo, porque yo ¿qué creo voy a que hacer? sí. Porque tengo que seguir viviendo, tengo que seguir, no sé, pagando mis cosas, tengo una familia, tengo gato, perro, no sé, pero tienes que seguir generando. Y nosotros que somos productoras, en el fondo, dependemos de lo externo, de Totalmente. terceros. Sí. Entonces, pero ¿sabéis qué? Yo pensé lo siguiente. Esto fue así como, quizás nadie piensa así, pero dije, ¿sabéis qué? Tengo que estar agradecida. Porque tengo una cuenta corriente, tengo una línea de crédito y tengo una tarjeta Visa. Y de hambre no me voy a morir. Claro. Punto número 1. Y después me la arreglaré con el banco, pero tengo solucionado eso. Claro, yo creo que uno, sí, cuando enfrenta algo así como tan terrible, uno dice, ¿de hambre? Claro, porque venís a lo básico, ¿no es cierto? ¿De hambre? ¿Me voy a morir de hambre? Porque incluso, aún así, me acuerdo que en la época de la pandemia, a mí se me ocurrió pensar en esas personas que sí estaban viviendo eso. Y dije, voy a hacer una colecta masiva en el barrio para los que realmente no tienen para comer. Claro. Y como que se te activa algo aparte. O sea, que va más allá de tus propias necesidades. Cuando vos tenés tus necesidades cubiertas, como te pasó a vos, el primer paso, ¿me voy a morir de hambre? No. ¡Guau! No, pues eso te da tranquilidad, porque en el fantástico, fondo dije, sí. bueno, tengo que ser, a ver, positiva, porque Sí, total. no podéis estar, tú sabes que el negativismo es un círculo vicioso, que nos cuesta la nada sentirnos mal, pero pucha que nos cuesta sentirnos bien, po, Sí. y ser felices, y que eso sea un círculo virtuoso. Sí. Siempre gana lo negativo, no sé por qué, pero estamos acostumbrados quizás a vivir pesimistamente. Sí. Y en ese momento dije, no, tengo que ser agradecida, porque yo por último, tengo esto, y que me permite seguir pagando mi arriendo, me permite seguir yendo al supermercado, me permite mantener a mis animales, me permite... Entonces voy después, me la arreglaré y veré. Pero siempre tranquila, positiva. Tranquila, positiva, Sí. y como vos decías, o sea, con la mente un poco también fría. ¿No es cierto? Sí, Decir, saquémosle el dramatismo a esto. Aparte que estamos viendo una experiencia súper ya y global, extrema. extrema. Entonces, digo, oye, se puede morir mi mamá mañana, me puedo morir yo mañana. Sí. Entonces era como tan que digo, está ahí, eres privilegiada. Sí, y el tema de la muerte tan cercano, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno está enfrentado a ese escenario, se da cuenta de que a la larga el resto de situaciones no es tan grave. No. O sea, porque en el fondo, imagínate, la gente que quedó con secuela de COVID. Hay gente que sí, sobrevivió al COVID, pero quedó pésimo. Entonces también nos pudo haber pasado, ¿no? Por eso que somos privilegiadas. Sí. Yo siempre agradezco porque pudimos sobrevivir a eso y de buena manera, ¿cierto? Soportamos ese periodo largo, pero yo creo que también la vida siempre te da oportunidad y te sonríe, porque no todo es malo. Sí. Y en ese momento cuando yo estaba así como, bueno, viviendo, pasando y proyectando y seguí trabajando en los premios, por supuesto, porque era lo que me movía, haciendo clases online, porque también fui profesora de canto durante 10, 11 años, de en Artista Lacero. Pues, ¿cómo fue ese proceso de transformarte a ser profesor online? No, al principio yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Porque la música es algo que se tiene que sentir y estar ahí. Pero fíjate que uno se va acostumbrando y le va buscando el ajuste. Sí. Y va cachando que porque yo hacía vocalizar, que sea con piano, y cachaba que, no sé, pues igual había desfase sonoro. Sí, al principio. Había desfase, entonces yo tocaba una nota y le llegaba tarde. Entonces yo, en el fondo, me las arreglaba. Sí. Y les mandaba un audio, que pusieran un audio si no funcionaba mucho. Pero el tema, claro, uno se empezó el tema más que nada de la conectividad era lo que nos jodía, porque se queda pegado la cuestión y yo ya, bueno. Y de repente no, tenemos que suspender la clase porque no tengo señal. Ay, ¿cachai? sí, tal cual, se cayó la señal. Pero al final como que igual te adaptas, igual era una Sí, rutina. nos volvimos incluso más flexibles. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una reunión, chuta, no sé, chocaron un poste, estoy sin señal.
Bueno, no importa, hacemos la reunión mañana. ¿Cuándo? Antes era una cuestión que la reunión es ahora, es en este momento, y no llegaste, era muy punitivo. Sí. Viste que ahora está todo un poco más flexible. Yo creo que la pandemia nos dejó eso, que todos estamos más moldeables, que ya no hay tanto Pero ahora también se problema. facilita la cosa Sí. porque lo que nos dejó la pandemia y estas reuniones remotas, ¿cierto? Es que todavía se sigue utilizando ese tipo de reuniones. Oye, no Sí. tenemos tiempo para juntarnos hoy día, pero hagamos un Zoom de media hora en la noche o en la tarde, no lo sé. Mira, a mí me pasó el otro día que estaba en un taco y no llegaba a una reunión. Yo le dije, bueno, pero ¿sabes qué? Hagamos una llamada por WhatsApp video. Entonces yo estaba en el taco, literal, teniendo la reunión que tendríamos que haber tenido presencial. Pero es como que ya ahora tenemos más espectro de soluciones que las que teníamos antes. Sí, por supuesto. Y acuérdate que al principio uno decía, vamos a juntarnos por Zoom, ¿qué es eso? Vamos a juntarnos no sé qué, Meet, ¿qué es eso? Claro. ¿Sí o no? Ahora no conocíamos ni la No, plataforma. pues, ya te diste cuenta que ¿cómo se llama? Que Gmail tenía esa aplicación que no tenía ni idea. Ni idea. Hemos aprendido mucho, Susana, igual, ¿eh? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? La pandemia nos dejó una gran lección, nos dejó aprendizajes. Creo que no tenemos que olvidar eso. No Sí. tenemos que olvidar. Yo creo que en general la sociedad olvida rápidamente. Sí. Y que nos costó y todavía nos está costando porque las cosas igual están difíciles hoy en día. Sí. Nosotras como emprendedora, tú lo sabes, que la crisis económica se ha dejado sentir. Es una realidad heavy. Y por eso también yo me reinventé, yo hice mi productora ya formalmente, porque antes hacía los premios Ceres, yo me dedico a la gestión cultural hace harto tiempo, pero ya hace la producción, hace 1 año y medio más o menos. Igual estoy contenta y súper agradecida, porque sigo adelante, reinventándome, haciendo cosas. Y yo creo que no hay que perder la fe. Yo creo que el miedo, como lo que íbamos a hablar ahora, que el miedo no podemos dejar que eso nos invada, ¿ya? Siempre van a haber personas o cosas o situaciones que van a hacer que tú fracases o que quieran que tú fracases. Después, no sé, yo creo que estamos viviendo también una etapa muy violenta. Sí. Muy violenta que no sé por qué es así, digamos. La rabia que tienen las personas, las injusticias también que se han cometido a Sí. nivel social, político y en general, ¿cierto? Que Nos llevaron a este punto. Que ha hecho, no sé, porque tener de repente una juventud más reactiva. Sí. ¿ya? Sí. Y que obviamente generaciones de nuestra, o sea, personas de nuestra generación no estamos acostumbradas. No estamos acostumbradas. Pero así todo, creo que el tema, que pase lo que pase, creo que hay que evitar caer en eso, en tener miedo. Sí. Eso es lo que te limita. Sí, no, muchas veces los miedos paralizan y hay veces que la reacción al miedo, ¿me entendés? Que puede ser huida, ¿no es cierto? Huyo de ese miedo o enfrento el miedo o me paralizo. Va en las características de cada uno y en cómo lo podemos ir trabajando. O sea, uno puede ir evolucionando con respecto a eso. O sea, yo, por ejemplo, si me miro en retrospectiva, hay miedos que ya podríamos decir que los superé o sé gestionarlos de mejor manera. No sé si a vos te pasa. No, por supuesto. ¿Todavía afloran? Sí. Sí. Tarde, algunas veces, como hiciste tarde, mal y nunca, pero afloran. Porque a veces estamos súper convencidas, porque acuérdate que esto igual es mentalizarse. Sí. Es tener seguridad de que las cosas siempre van a salir bien. Sí. O que siempre se van a abrir las puertas. ¿Ya? O si se cierran las puertas, se van a abrir las ventanas. Sí. Pero eso es la mentalidad. Por eso te digo que somos privilegiadas al poder hacer frente a las adversidades y también luchar con nuestro miedo, porque no creas que nosotros no tenemos miedo. Sí, por favor, ustedes sientan que nosotros también tenemos miedo y gestionamos ese miedo. O sea, porque dicen, bueno, pero ¿a qué puedes tener miedo tú? Se ha superado tantas cosas. Perdón. O sea, es diario el síndrome del impostor. Sí. Esa voz que te habla, ¿me entendés? Que te dice que no sos Que suficiente. te auto boicoteas Sí, en el fondo. exacto. Y también, bueno, como Susana ha pasado, que ha emprendido a pesar del terremoto y a pesar de la pandemia. Imagínate, para 2 personas que vivieron terremoto y pandemia emprendiendo, ¿qué sabemos lo que se nos viene adelante en el camino? No tenemos idea. Y agrégale eso también nuestros temas emocionales, o sea, de nuestra vida privada, personal, que no es menor. O sea, siempre hemos estado Sí. viviendo o siempre vivimos cosas que nos afectan emocionalmente y que a veces, como te comentaba, uno llora lo que tiene que llorar y después te lavas la cara y sigues adelante. O sea, Así
porque no queda otra, digamos. Sí. Porque así tiene que ser. Para nosotros tiene que ser. Para nosotras. No y es opción. válido, claro, y es válido para los otros que tal vez toman otros caminos. Así Claro. que bueno, yo quiero agradecerte, Susana, esta conversación tan sincera, que nos hayas abierto el corazón. Entendemos que no hay fórmula para ser una Susana Lépez y tampoco hay una fórmula para ser Patricia Bernardi, Exacto. porque son emprendedoras de la región del Biobío que se están formando constantemente. Sí podemos decir, y si miramos atrás nuestra historia, que fuimos capaces de construir emprendimientos o marcas regionales post-terremoto que se mantuvieron en pandemia y que fuimos capaces de ir transformando nuestros emprendimientos y transformándonos para poder tener una mirada con esperanza hacia un futuro, que no sabemos cuál será, ¿no es cierto? Pero queremos enfrentarlo con los miedos controlados. Así que bueno, te agradezco muchísimo esta conversación, y para ti que nos estás escuchando, también agradecerte que puedas tratar de incorporar algunos conceptos de los cuales nos ha contado Susana y podemos vernos en nuestro próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Y Pati. nos despedimos también, bueno, de Roggendorf. ¿Qué te pareció el café? Maravilloso. Y bueno, Me tomaría estamos, otro. sí, en este espacio tan lindo y tan acogedor. Los esperamos en las sucursales de Concepción y Santiago. Gracias por compartir junto a Roggendorf, que está presente como empresa familiar desde el año 1955. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ver y escuchar este podcast. No olvides seguirme en redes sociales como Patricia de Bernardi y también como El Closet de Julieta. Esto es Emprende Consciente.